Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor, amados hermanos, una vez aquí con el programa Torre Fuerte, con el canal digital, y estamos con este nuevo análisis del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir con el estudio del libro de Hechos, así es. Vamos a invitar a los hermanos y hermanas que puedan compartir este link. Cuanto más personas lo puedan ver, gloria a Dios, pase la voz. Estamos con el análisis del capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos avanzando, ya vamos por el capítulo 4 y coméntenos de qué lugar nos están viendo, de qué parte nos están visitando. A los hermanos de Barranca, fuera de Barranca, por favor, a compartir este link que va a estar muy bueno. Así es. La primera parte del análisis del capítulo 4 va a comenzar ahora. Vamos a orar para iniciar este programa. Padre Celestial, te damos gracias. Toma control de este programa, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolo en medio, le preguntaron, ¿no? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Hasta allí vamos a leer el día de hoy del capítulo 4 del libro de los Hechos. Para los que nos están siguiendo y han sabido de los temas que hemos llevado, les invito a revisar los videos anteriores sobre el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a hacer un recuento sobre el capítulo 4, en la cual vamos a hacer una pequeña introducción para que usted pueda entender. El apóstol Pedro y Juan habían sido tomados, ¿no?, en el capítulo 4 por el concilio, amén, por lo cual ellos habían predicado en el templo y ocurrió una sanación de un cojo que siempre mendigaba en la puerta de la hermosa. Este cojo era un cojo de nacimiento, había nacido así, no le habían pagado para que diga que lo han sanado, no. Este hombre sí estaba enfermo y todos los días iba a pedir dinero. Y en esa oportunidad Pedro y Juan subían a la oración y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y bueno, pues sí ocurrió. Y eso no le pareció bien a los sacerdotes de la época. El capítulo 4 va a registrar la primera persecución de los apóstoles por parte de las autoridades religiosas de la época. Vayamos al versículo 1 del capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Tenemos que dejar bien claro que los saduceos, ellos no creen en la resurrección de los muertos.
Ellos no aceptan. Ellos dicen que eso era mentira. Y entonces, como estuvimos unos programas anteriores con Harold Aliaga y nos dijo que la mayor parte del Sanedrín o de los sacerdotes de la época eran saduceos, y por eso como que era algo ilógico que ellos creyeran sobre el tema de la resurrección de los muertos. ¿Ok? Vayamos al versículo 2. Dice: ellos resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Obviamente hemos dejado bien claro que los saduceos, un grupo de la élite de los sacerdotes de la época en la cual estaban los discípulos, no creían en la resurrección de los muertos. Pero muchos de los que habían oído la palabra, eran como casi 5,000 personas que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, aceptaron lo que el apóstol Pedro había predicado, porque ellos participaron y vieron lo que había ocurrido en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice que aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y aún el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es la pregunta de $1.000.000, pero vamos a responder en este momento. ¿Cuál era el tema central de la predicación de los apóstoles? ¿Cuál era el tema central? Versículo 2 del capítulo 4. Que Jesús había resucitado de los muertos. Eso era el tema central de su predicación. ¿Cuál es el tema central de la predicación de los apóstoles? Que Jesús, el Mesías, o como tú lo quieras llamar, Yeshua, Jesús o Yeshua, el tema central era que Jesús había resucitado. Lo podemos ver allí en el versículo 2 del capítulo 4 de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles. Amén. Vamos a seguir. Yo les invito a las personas que nos están viendo a compartir el link con muchos más hermanos. Amén. ¿Por qué se agravian los saduceos? ¿Por qué se molestaron los saduceos con los sacerdotes de la época? Mateo 22, 23. Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron: ¿qué pasaba con los saduceos? ¿Por qué se agraviaron? ¿Por qué se molestaron? ¿Por qué se molestaron con los discípulos de Jesús? Porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. ¿Y cuál fue el resultado del último sermón de Pedro? Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, no la palabra de Pedro, sino la palabra de Dios, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En el Pentecostés se salvaron 3,000, y en el mensaje que se dio Pedro, en el capítulo 3, del versículo 11 al 26, usted lo puede leer en casa, el discurso que se mete Pedro en el pórtico de Salomón, allí fueron 5,000 las personas que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta hermosa noche. Vamos a seguir. Amén. ¿Qué es lo que explica la intrepidez de un pescador sin educación ante la presencia de los jefes religiosos de la época? Le dice, ¿no? ¿Qué les dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Pero hay una pregunta que estábamos hablando en el versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En el nombre de Jesús.
¿Con qué potestad? Con la potestad de Dios y en el nombre de Jesús. Fue algo detonante, algo terrible para los saduceos y para los fariseos y los escribas. Se quedaron sorprendidos, como se diría en el argot peruano, ¿no? Se quedaron helados, atónitos por gran respuesta dicha por los apóstoles. ¿Qué pasó? La intrepidez, ¿no? La intrepidez, la manera como Pedro hablaba, ya no era un simple pescador ante la presencia de los religiosos. Era un hombre diferente, era un hombre que impactaba. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué los acusó Pedro? Pedro los acusa en el versículo 10 del capítulo 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Gloria a Dios. Este hombre está sano en el nombre de Jesucristo, aquel que ustedes lo crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Y a qué versículo del Antiguo Testamento le refirió? Podemos leer en el versículo 11: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús. No es el Papa, no es el hombre, es Cristo, no es Pedro, es Cristo Jesús. Él es la cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Comparta este link, mi hermano Edgar Richard Palomino de la Cruz. Compartan este link, Salmo 118. Y para que siga siendo de bendición esta enseñanza, el análisis del capítulo 4 del libro de los Hechos. Lo vamos a tener que hacer vamos a ver cómo avanzamos, si lo hacemos en una parte o en dos partes, no lo sabemos. Si no, gloria a Dios. Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El salmista David, el dulce cantor de Israel, él dice que, bien claro, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro tomó el mismo versículo hablado por David en su defensa del apóstol Pedro. Pedro toma la frase o la palabra que había dicho el salmista David hace muchos años antes que apareciera el Mesías. ¿Dónde Pedro probablemente aprendió ese pasaje junto con su significado y aplicación? Mateo 21:42. Ahí lo vamos a saber. Mateo 21, el Evangelio según Mateo 21, versículo 42. Dice que Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿De quién aprendió? Del maestro de maestros, pues. Del único. ¿De dónde aprendió su significado y su aplicación? Del único, del maestro por excelencia, el rubio de Galilea, el carpintero divino. Él fue su maestro y de ahí él aprendió este pasaje y este significado y esta aplicación. ¿Qué mensaje les dio? Versículo 12 de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro, escucha bien, en ningún otro, católicos, amigos protestantes,
y no protestantes, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El único que puede salvarnos, en el único que hay salvación, es en el nombre que sobre todo nombre, aquel caballero de la cruz, aquel que murió en la cruz, se llama Jesucristo. No se llama María, no se llama Pedro, no se llama Juan, no se llama Pablo, no se llama santo tanto, no, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario. Este es el mensaje que Pedro le da a los sacerdotes, a los principales del Sanedrín en aquel momento. Y vamos a ver la imagen de quién veían los sacerdotes en Pedro y Juan. ¿Cuál era la imagen que veían los sacerdotes en Pedro y Juan? En el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ellos lo estaban menospreciando y decían: ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué nos van a enseñar estos hombres de clase media? Nosotros que somos de la élite, ¿qué nos van a enseñar a nosotros? Ojo, cuando hablamos de la palabra vulgo es algo despectivo. Es como decir: ¿qué me va a decir esta chusma? Algo así. Este pobretón, ¿qué me va a decir? Algo así. Con el respeto que se merece. Ojo, hermano. Y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. La imagen de que veían los sacerdotes en Pedro y Juan es que ellos veían que sí, verdaderamente eran seguidores de Jesucristo. Ellos reconocieron que ellos habían estado con Jesús, porque la manera como ellos respondieron era una manera correcta, una manera adecuada. Y le dijeron la verdad, aunque doliera. Hay mucha gente que le duele cuando uno le dice la verdad a través de la palabra de Dios. Y ellos se incomodaron y vieron en Pedro y Juan que sí, verdaderamente eran seguidores de Jesús. ¿Por qué no podían actuar en contra de los apóstoles? Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se les iba a levantar, porque se les estaba cayendo la mentira, porque ellos dijeron que Pedro y Juan habían sanado, que ellos se habían confabulado con el cojo de la hermosa para decir que Dios lo había sanado, que en el nombre de Jesús lo habían sanado. Pero mentira, ni Pedro, ni Juan, ni el cojo se habían confabulado, sino que verdaderamente este hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. ¿Qué admitieron ellos? Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. Ahora, como sabían que el pueblo se les levantaba, ellos dijeron: verdaderamente este hombre sí ha sido sanado en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Ha sido sanado por Dios, pero en el nombre de Jesús. Y ellos para que no se le levantara el pueblo, ¿qué hicieron? Vamos a ver. ¿A qué debió haberles conducido, no, ese reconocimiento? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante. Ellos le amenazaron para que ya no dijeran que lo habían sanado en el nombre de Jesús, y los iban a soltar. Amén. Ellos trataron de intimidar a los discípulos de Jesús para que ya no enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Lo vamos a liberar, pero ya no enseñen más sobre Jesús. Amén. ¿Cuándo hicieron esos mismos un reconocimiento similar? Juan 11:47. Vayamos a San Juan 11:47 para continuar
con la enseñanza del día de hoy. San Juan 11:47. La pregunta era, ¿cuándo hicieron esos mismos un reconocimiento similar? 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Lo mismo que querían, lo que hicieron con el maestro, quisieron hacerle a los discípulos, pero no lo pudieron hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios acompañaba a los discípulos, lo acompañaba. Y es que el Señor respaldaba a sus hijos. Lo mismo que quisieron hacerle le hicieron a Jesús, le quisieron hacer a los discípulos. Y entonces, como hemos dicho, como se levantó el pueblo, y para que ya no se divulgue más, ellos tuvieron que soltarlo, pero tuvieron que amenazarlos. Mas Pedro y Juan en el versículo 19 respondieron, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de los discípulos? Fue, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos lo amenazaron de nuevo y lo soltaron. Y no habían hallado ningún modo de castigarlo, porque no habían roto ninguna ley, ninguna ordenanza judía. ¿Tuvo éxito el intento de ellos por intimidar a los apóstoles? Versículos 19 y 20. No. No tuvieron éxito los sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los hombres del Sanedrín, no tuvieron éxito para intimidar a los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían el Espíritu de Dios en su vida. ¿Qué efecto tuvo ese milagro en el pueblo? Versículo 21. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cuál fue el efecto que tuvo ese milagro en el pueblo? ¿Qué efecto tuvo ese milagro en el pueblo? Glorificaron a Dios. Y aquel hombre quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años siendo cojo. 40 años yendo a la puerta de la hermosa a pedir dinero, a recoger dinero de la gente, la caridad de la gente. Por 40 años, ahora este cojo caminaba y glorificaba el nombre de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos a causa de la oposición de los líderes? Vamos a ir viendo del versículo 23 hacia adelante. Amén. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos a causa de la oposición de los líderes? Siguieron predicando la palabra de Dios. Amén. Siguieron anunciando las verdades, la enseñanza que el maestro les había dicho que predicasen. Siguieron predicando de la resurrección de los muertos. Siguieron predicando que el Cristo de la gloria había resucitado. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En medio de que ellos pensaron que los habían intimidado, ya los intimidamos, ya no van a predicar más. No tuvieron miedo, pidieron de nuevo de parte de Dios para seguir predicando. Eso lo dice el versículo 29 del capítulo 4 de
mientras extendías tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez hubo allí un mover del Espíritu Santo. Dios sigue hablando en estos tiempos. Sigue Dios haciendo señales y prodigios como en el tiempo de la iglesia primitiva. A pesar de la oposición, a pesar de que la gente se levante, aunque se levante quien se levante, hoy en día mucha gente también se va a levantar. Mucha gente ya no cree en milagros, ya no cree en señales ni prodigios. Pero hoy en día el Señor sigue sanando personas y sigue salvando familias. ¿Qué salmo citaron en su oración del versículo 25 y 26? El Salmo capítulo 2. ¿Qué tres peticiones hicieron? Los apóstoles hicieron tres peticiones. Uno, que se hagan sanidades. Dos, que se hagan señales. Tres, que se hagan prodigios. Esas fueron las tres peticiones que se hicieron en el versículo 29. ¿Cuánto tiempo pasó antes que viniera la respuesta? Ahí mismo, en ese mismo momento, en ese mismo lugar, el Espíritu Santo de Dios se movió con gran poder y el Señor confirmó la oración de sus siervos. ¿Qué tres cosas sucedieron? Allí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primero, estaban orando. Tres cosas sucedieron en aquel momento del versículo 31. Estaban en un lugar orando. Siempre estaban los siervos de Dios, estamos orando. Si queremos recibir al Espíritu Santo hay que estar orando. Y luego tembló. Luego fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo digo un cuarto, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Estas fueron las tres cosas que sucedieron en el versículo 31. Para mí son cuatro, pero algunos dicen tres. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y de allí podemos ver en el versículo 32 al 37, para culminar esta grabación ya, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. La gente de aquella época, los discípulos que habían predicado la palabra de Dios, mucha gente los seguía. Ya no eran 120 solamente, eran ya, en la primera fueron 3,000, ahora son 5,000. Y ellos vendían sus propiedades, vendían, todas las cosas eran en común. Nadie será mayor que el otro, todos eran iguales ante la presencia de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. A pesar de que los sacerdotes le dijeron que no hablasen, ellos siguieron hablando la palabra de Dios, que Cristo había resucitado y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ellos se apoyaban entre sí, porque todos los que poseían heredades lo vendían, y aquel que no tenía, el que tenía le daba, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a las personas que más lo necesitaban. Y por allí aparece en la historia ya un hombre llamado José, que luego lo vamos a ver en capítulos más adelante, el famoso Bernabé, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. En sí, su nombre verdadero era José, y le pusieron un sobrenombre, Bernabé, hijo de consolación. Era natural de Chipre, judío, tenía una heredad y lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Podemos ver allí cómo Dios se glorificaba en la vida de la iglesia. Vendía sus propiedades. El que tenía bendecía al que no tenía. Se apoyaban entre ellos y era hermoso. Esto es el análisis del capítulo 4 de los Hechos. Espero que haya sido claro. Y si hay algún comentario, gloria a Dios. Y si no,
Y si hay comentarios sobre el tema, también gloria a Dios. Y si no lo hay, también gloria a Dios. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que han compartido este link. No importa la cantidad, hermano. Yo no espero llegar a 10,000, 20,000 personas. Lo importante es traer este mensaje de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga. La paz del Señor. Soy su hermano y amigo Yesar Marcial Bravo Zúñiga. Desde esta trinchera, desde este programa, te decimos la paz del Señor. Nos vemos mañana. Probablemente está aquí el pastor Salomón Tuyú. Y no te pierdas el programa el día de mañana. Amén.